Imagina ser un joven lejos de tu hogar, prisionero en una tierra extranjera, enfrentando un futuro incierto, y aún así destacarte y ser reconocido entre los más sabios de todo el imperio. Daniel fue arrancado de su tierra natal, Jerusalén, cuando Babilonia conquistó la ciudad. Era un joven noble, pero eso no lo salvó de ser llevado como cautivo. Ahora, en una tierra desconocida, Daniel y sus amigos se encontraban rodeados de un entorno completamente ajeno, una nueva lengua, costumbres extrañas y una cultura que no compartía su fe en el Dios de Israel. Para cualquier persona en su situación, el riesgo de perder su identidad era enorme. Lo que alguna vez había sido su mundo se desmoronaba ante sus ojos, y la presión de adaptarse al nuevo estilo de vida babilónico era intensa. Lejos de casa, lejos de su pueblo, lejos del templo, Daniel debía decidir si cedería a las influencias de la corte babilónica o si mantendría su fe y principios. Uno de los primeros desafíos que enfrentó fue la comida. El rey Nabucodonosor ordenó que Daniel y otros jóvenes hebreos recibieran educación intensiva para servir en su corte. Esto incluía comer de los manjares del rey, alimentos y vinos de la mesa real. Pero había un problema. Estos alimentos habían sido ofrecidos a los dioses paganos, y para Daniel, consumirlos significaría violar las leyes de pureza de su fe. Él entendía que aunque estaba en una tierra extranjera, su fidelidad a Dios no podía comprometerse. Para muchos, esto sería solo un detalle menor, una pequeña concesión para poder integrarse y sobrevivir. Pero para Daniel, este era un punto crucial. En lugar de aceptar pasivamente lo que le ofrecían, Daniel propuso una alternativa. Con valentía y confianza en Dios, pidió permiso para no comer de los manjares del rey. En su lugar, él y sus amigos comerían solo vegetales y beberían agua. Este acto de resistencia no fue un simple capricho dietético. Fue una declaración de su fidelidad y confianza en Dios. Sabía que, al seguir los mandamientos de su fe, Dios le proveería lo necesario, incluso en un entorno que no era favorable para ello. Durante 10 días, Daniel y sus amigos siguieron esta dieta. Mientras tanto, los otros jóvenes comían los banquetes ricos y opulentos del rey. Al final del periodo, Daniel y sus compañeros no solo se veían más saludables, sino que también destacaron en sabiduría y comprensión. Esto no pasó desapercibido para sus supervisores, ni mucho menos para el propio Nabucodonosor. El rey, impresionado por la inteligencia y el discernimiento de Daniel, le otorgó un lugar privilegiado en su corte. Daniel, un joven cautivo en una tierra lejana, se convirtió en un hombre de influencia y poder en Babilonia, no por ceder a las presiones de su entorno, sino por mantenerse firme en sus convicciones. Su historia es un recordatorio de que la verdadera grandeza no se logra comprometiendo los principios, sino honrándolos, incluso cuando parece que todo está en contra. El rey Nabucodonosor, gobernante de Babilonia, tuvo un sueño que lo inquietó profundamente. Despertó con la firme convicción de que su sueño contenía un mensaje importante, pero no podía recordar los detalles exactos. Angustiado, convocó a todos sus sabios, magos y astrólogos para que interpretaran el sueño. Sin embargo, el rey impuso una condición imposible. No solo debían dar la interpretación, sino también decirle cuál fue el sueño que había olvidado. La confusión y el miedo se apoderaron de la corte. Los sabios, desconcertados, explicaron que ningún hombre podía hacer tal cosa, que era imposible conocer un sueño que no les había sido contado. Ante esto, Nabucodonosor, enfurecido por lo que percibía como incompetencia, decretó la ejecución de todos los sabios de Babilonia, lo que incluía a Daniel y a sus amigos. Cuando Daniel se enteró de la situación, solicitó tiempo para poder revelar tanto el sueño como su interpretación. Confió en que Dios le revelaría lo que nadie más podía saber. Aquella noche, mientras oraba junto a sus amigos, recibió una visión del sueño del rey y su significado. A la mañana siguiente, Daniel fue llevado ante Nabucodonosor. Con calma y humildad, comenzó explicando que el misterio del sueño no podía ser resuelto por la sabiduría humana, pero que el Dios de los cielos había revelado el secreto. Daniel describió el sueño con detalle. El rey había visto una gran estatua compuesta de diferentes materiales, cada uno representando un reino que sucedería al otro. El final del sueño mostraba una roca que, desprendiéndose sin la intervención de manos humanas, golpeaba la estatua y la destruía, simbolizando el reino eterno de Dios que prevalecería sobre todos los imperios terrenales. Nabucodonosor quedó asombrado.
no solo por la precisión de la descripción del sueño, sino también por la claridad de su interpretación. Este evento consolidó la posición de Daniel en la corte babilónica y marcó el comienzo de su influencia en los reinados que seguirían. Daniel había alcanzado una posición destacada en el reino de Darío. Era respetado por su integridad y sabiduría, tanto que el rey consideraba ponerlo a cargo de todo el imperio. Sin embargo, esta creciente influencia generó envidia y resentimiento entre los otros altos funcionarios y sátrapas del reino. Frustrados al no encontrar ninguna falta en su desempeño, idearon un plan para atacar su fe, sabiendo que era lo único en lo que Daniel jamás comprometería. Estos hombres astutos se acercaron al rey Darío con una propuesta: firmar un decreto que prohibía a cualquier persona hacer peticiones a otro dios o ser humano, salvo al propio rey, durante 30 días. Quien desobedeciera sería lanzado al foso de los leones, una sentencia de muerte segura. El rey, sin sospechar las verdaderas intenciones detrás de esta ley, la firmó, convirtiéndola en irrevocable según las normas de los medos y los persas. Al enterarse del decreto, Daniel no se inmutó. Sabía que su vida corría peligro, pero su fe en Dios era inquebrantable. En lugar de esconderse o dejar de orar, continuó con su rutina diaria, abriendo las ventanas de su habitación hacia Jerusalén y orando a Dios 3 veces al día, tal como lo había hecho siempre. No buscaba desafiar abiertamente al rey, pero tampoco estaba dispuesto a abandonar su devoción a Dios, incluso bajo amenaza de muerte. Los conspiradores, ansiosos por atraparlo, no tardaron en espiarlo y lo denunciaron ante Darío. El rey, al escuchar lo sucedido, se dio cuenta del error que había cometido. Sabía que Daniel era un hombre justo y que la ley había sido manipulada para destruirlo. A pesar de su aprecio por Daniel, Darío estaba atado por las leyes inmutables de su propio reino. Intentó por todos los medios salvarlo, pero la sentencia debía cumplirse. Esa noche Daniel fue llevado al foso de los leones, un lugar temido por todos. Era conocido que nadie había salido con vida de allí, y el rugido de los leones hambrientos era suficiente para infundir terror en los corazones más valientes. Antes de ser lanzado, el rey Darío le dijo con tristeza: «Tu Dios, a quien continuamente sirves, te salvará». Aunque el rey no compartía la fe de Daniel, en el fondo esperaba que el Dios de Daniel pudiera hacer lo imposible. El rey pasó la noche en vela, sin comer ni disfrutar de ningún entretenimiento. Estaba atormentado por la decisión que había tomado y preocupado por el destino de su fiel servidor. Temprano en la mañana, antes de que amaneciera, Darío se apresuró hacia el foso de los leones, con la esperanza de lo imposible. Al llegar, con voz temblorosa, gritó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido salvar tu Dios de los leones?». A la mañana siguiente, después de la angustiosa noche del rey Darío, se acercó al foso de los leones con el corazón lleno de incertidumbre. Sabía que las probabilidades de que Daniel hubiese sobrevivido eran prácticamente nulas, pero algo en él se aferraba a la esperanza de que el Dios en quien Daniel confiaba lo hubiese protegido. Con voz temblorosa, el rey gritó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido salvar tu Dios de los leones?». El silencio parecía eterno hasta que, finalmente, la voz tranquila y firme de Daniel se escuchó desde el interior del foso: «Rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones y no me hicieron daño, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco he hecho nada malo contra ti, oh rey». Las palabras de Daniel resonaron con una mezcla de alivio y asombro en los oídos de Darío. La emoción del rey fue inmediata. Ordenó de inmediato que sacaran a Daniel del foso. Cuando lo levantaron, para sorpresa de todos, no tenía ni un solo rasguño. Los leones, que horas antes habían estado hambrientos y listos para devorar a cualquier hombre que cayera en su territorio, habían permanecido mansos durante toda la noche, bajo la protección del ángel enviado por Dios. El rey Darío, conmovido por lo que acababa de presenciar, reconoció públicamente el poder del Dios de Daniel. No era un Dios común, como los muchos que se adoraban en Babilonia, sino un Dios viviente, capaz de intervenir en la historia y salvar a sus fieles de situaciones imposibles. Enfurecido por el engaño que había llevado a casi perder a su fiel servidor, Darío ordenó que los hombres que habían conspirado contra Daniel, junto con sus familias, fueran arrojados al mismo foso de leones. Esta vez, los leones no se quedaron quietos. Antes de que los cuerpos de los conspiradores tocaran el suelo,
las bestias los devoraron, demostrando que el milagro de la supervivencia de Daniel había sido sin duda una obra de Dios. A raíz de este milagro, Darío promulgó un nuevo decreto en todo su reino, uno que difería enormemente de los decretos anteriores. En lugar de exigir que solo se hicieran peticiones a él, ahora ordenó que todos temieran y reverenciaran al Dios de Daniel. El decreto proclamaba que el Dios de Daniel era el Dios vivo, que permanece para siempre y cuyo reino nunca sería destruido. Además, testificaba que este Dios realiza señales y maravillas en el cielo y en la tierra, tal como lo había demostrado al rescatar a Daniel del poder de los leones. El impacto de esta proclamación fue significativo no solo en el corazón del rey Darío, sino en todo el vasto reino que gobernaba. Las noticias del milagro de Daniel se extendieron rápidamente y muchos comenzaron a reconocer el poder del Dios de Israel, incluso en una tierra extranjera como Babilonia. Daniel continuó prosperando bajo el reinado de Darío y más tarde bajo el gobierno de Ciro, rey de Persia. Daniel había sobrevivido al foso de los leones y continuó prosperando bajo el reinado de Darío y más tarde de Ciro el persa. Sin embargo, su vida no se limitó a servir en la corte. También fue testigo de visiones proféticas que revelaron el destino de su pueblo y de las naciones. Una de las visiones más significativas ocurrió a orillas del río Tigris, donde vio a un ser celestial de apariencia impresionante. Este ser le reveló futuros eventos cruciales, incluyendo luchas entre reinos y la eventual llegada del reino eterno de Dios. En una de sus visiones más impactantes, Daniel recibió la profecía de las 70 semanas, una predicción detallada del tiempo que abarcaría desde la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del Mesías. Esta profecía mostraba no solo la restauración futura de Jerusalén, sino también desafíos y tribulaciones que el pueblo de Israel enfrentaría. Aunque las visiones de Daniel incluían advertencias de tiempos difíciles, también le ofrecieron consuelo al mostrar que Dios tenía un plan perfecto para la restauración de su pueblo y la llegada de un reino eterno. Daniel, al recibir estas revelaciones, dedicó tiempo a orar y buscar una mayor comprensión del propósito divino detrás de estas profecías. Estas visiones, además de proporcionar una perspectiva sobre el futuro, ayudaron a fortalecer la fe de Daniel y a mantener su confianza en el plan de Dios, a pesar de las adversidades. A través de su vida y sus visiones, Daniel dejó un legado duradero de fe y devoción que continúa inspirando a los creyentes hasta el día de hoy. En sus visiones, Daniel también fue testigo de los eventos que llevarían al fin de los tiempos y la instauración del reino eterno de Dios. Estas revelaciones no solo abordaban el futuro cercano, sino que ofrecían una perspectiva profunda sobre el destino final de las naciones y el papel que Dios jugaría en la historia. Aunque enfrentó desafíos personales y peligros a lo largo de su vida, Daniel encontró fortaleza en su fe y en la certeza de que el poder de Dios prevalecería sobre todas las adversidades. A través de sus visiones y profecías, Daniel no solo preparó a su pueblo para enfrentar tiempos difíciles, sino que también brindó un mensaje de esperanza y restauración. Su legado perdura como un testimonio del poder divino y la fidelidad a Dios, y sus visiones continúan siendo objeto de estudio y reflexión para quienes buscan comprender el plan de Dios para el futuro y cómo vivir con confianza y fe en su soberanía.